Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Creando Impresión. ¿Consideras útiles las críticas negativas? Quizá disfrutaras hacer algo en tu infancia y un comentario diciendo que lo hacías mal te hizo dedicarte a mejorar. Quizá pasó lo contrario y decidiste abrazar ese trabajo mal hecho, como te hicieron creer que era, y confiar en tus esfuerzos más allá de los comentarios. O quizá dejaste de hacerlo por completo solo por las malas críticas. No sé, hay muchas posibilidades. Si algo te apasiona, pueden pasar varias cosas. Puedes practicar y practicar sin descanso hasta dominar aquello que te gusta hacer, o puedes hacerlo de vez en cuando y disfrutarlo por lo que es, como sea que lo hagas, sin exigirte demasiado. Todas las opciones son igualmente válidas mientras las hagas con gusto. No se trata de hacerlo por otras personas, sino por ti. Igual lo que hagas solo te va a impactar a ti. Pero, ¿qué ocurre cuando tu pasión no solo te impacta a ti? Si aquellos comentarios negativos solo te dieran más razones para defender tu trabajo. Soy de la idea de que cada persona debe hacer cuanto le haga feliz, siempre y cuando no sea a costa de que otras personas no sean felices. Como dicen, pues, vive y deja vivir. Creo que esa es la clave de todo. Mucha gente se obsesiona con complacer la opinión pública, y eso me parece un error. Darle gusto a todo mundo es imposible. Cada persona esperará algo distinto. Entonces no tiene caso perder tu tiempo en los comentarios negativos. De hecho, considero que esos comentarios deben ser tu fortaleza para seguir haciendo eso que disfrutas. ¿Quién sabe? Ese trabajo considerado malo por otras personas podría terminar siendo una parte muy importante de tu vida. Pero, ¿y todo eso a qué viene, Israel? Vine por una historia, no una charla motivacional. Y tienes razón si estás pensando eso. Mas déjame explicarte. El tema de hoy existe gracias a eso. A una crítica negativa que inspiró a mucha gente a hacer las cosas como quisieran hacerlas. Y así, causar una impresión en el mundo. Esta es una breve historia sobre el impresionismo y sus exponentes. Este episodio contendrá datos sobre la corriente de pintura impresionista y algunos de sus autores. Si te estás preguntando, Israel, ¿cómo planeas contarme pinturas? No tiene sentido. Tienes razón, no lo tiene. No soy tan buen cuentacuentos como para poder contarte imágenes. Pero algún día. Como sea, el punto de este episodio es contarte, grosso modo, la historia del impresionismo y algunos de sus autores más relevantes, con un enfoque en Edgar Degas, uno de mis pintores favoritos del estilo. Además, según tengo entendido, también fue el más influyente del movimiento. Mira, el impresionismo y realmente todos los grandes movimientos artísticos tienen historias muy interesantes. Me debatí mucho sobre si hacer este episodio o no. Alternativamente pensé hacer uno sobre la serie Mad Men, pero ya vendrá su momento. Finalmente me decidí por este tema con algo de nervios, pues temo que no llame tu atención. No porque el tema no sea bueno, sino porque dudo de si realmente yo sea capaz de expresar por qué vale la pena contarlo. Pues en mi experiencia no mucha gente se interesa en conocer historias como esta, ¿sabes? En fin, ya divagué mucho. El punto es que espero disfrutes mucho esta historia. Incluso si ya conoces estas pinturas o a estos artistas o el estilo, que sea de tu agrado escucharme contar esto, porque creo que vale la pena. Ahora sí, habiendo dicho eso, empecemos. El 19 de julio de 1834 nació Hilaire Germain Edgar Degas, a quien me referiré como Edgar o Degas desde este punto porque pues no sé hablar francés, entonces quiero evitar lo más posible el equivocarme con pronunciaciones. En fin, fue un pintor, escultor y dibujante que se convertiría en uno de los más famosos e influyentes de la historia, y que, sin ser considerado un impresionista puro, sí fue uno de los artistas responsables en la fundación del impresionismo, y uno muy reconocido por su personalidad perfeccionista y su gran habilidad en el pincel, para representar uno de los aspectos más importantes de la corriente impresionista, la captura de momentos fugaces, representados tal como el artista los captaba. Pero dejemos esto por ahora. Antes de hablar de las obras, debo explicarte la corriente para estar en contexto. Vayamos a la primera mitad del siglo XIX. El mundo está pasando por enormes cambios.
sociopolíticos, artísticos, tecnológicos y pues de todo básicamente. Esta fue una época de tanto progreso como conflicto como ninguna otra hasta la fecha en la historia de la humanidad. Las colonias europeas recientemente habían alcanzado sus independencias. Se adoptaban múltiples ideologías nuevas en distintas civilizaciones, ahora que había mayor libertad de culto. Aunque no la suficiente, claro. También fue la revolución industrial. Las tecnologías nuevas y su acelerado progreso evolucionaron la interacción humana. Y no solo entre humanos como tal, sino con el mundo mismo. Lo cual, a su vez, revolucionó a la propia sociedad en otros aspectos, tan generales como sus formas de gobierno y tan personales como las maneras de expresarse. Ejemplo, el arte, dejando de lado la pasión y la imaginación, para influir el pensamiento colectivo con nacionalismo y socialismo, dando de esta manera fin a corrientes artísticas como el romanticismo, para dar lugar a otras, como el naturalismo. Podemos considerar todos estos cambios como la última gran evolución de la humanidad hasta la fecha, pues durante toda esta transición a lo largo del siglo, comenzó lo que hoy conocemos como la época moderna, misma que aún vivimos. La época moderna de la humanidad es, por razones obvias, la más fresca y presente en la memoria colectiva. Cada rama de la sociedad implica una cantidad tan enorme de historias en cualquier año dado de esta época que intentar contar todas es una tarea fútil. No obstante, pues para los gustos colores. Entonces, esta historia trata de uno de los avances más interesantes, en mi opinión, dada durante este periodo de la evolución humana. Como te dije, el contexto es la época de la revolución industrial, o bien, el precedente es dicha revolución, entre otros aspectos históricos. Pero hablemos del origen como tal. ¿Cómo nace el impresionismo? Ahora viajemos específicamente a Francia, segunda mitad del siglo XIX. Entre tantos cambios, las autoridades de cualquier aspecto de la vida intentaban mantener, cuando menos, un poco de orden bajo su poder. Cualquier acto fuera de una ristra establecida de reglas era como una pequeña revolución por su cuenta. Este fue un siglo de revelación humana, en sentidos homónimos, pues a medida que las personas tenían acceso a mayores conocimientos, también eran más propensas a sublevarse de un modo u otro. De esta manera, alcanzamos el 15 de abril de 1874, cuando comienza la exposición que podemos considerar el nacimiento del impresionismo, pues fue la primera vez que esta clase de artistas tuvieron su propia puesta en escena, digamos. Verás, esta época, por más conocimientos que trajera, también contaba con un gran control sobre la creatividad. Como te dije, pues el nacionalismo y el socialismo eran partes importantes del arte, más allá que aquello que el artista realmente quisiera realizar. Los parámetros artísticos estaban controlados por las grandes instituciones e incluso por el gobierno, y salir de dichos parámetros implicaba no poder mostrar tus obras al mundo. No había censura como tal, pero definitivamente no te ibas a ganar una exposición si no seguías estos parámetros. Tus obras no se considerarían arte. Entonces, aquellos artistas que intentaban dejar atrás el estilo renacentista, que a estas alturas es comprensible, ya habían pasado como 200 años, y aún así muchos supuestos conocedores impulsaban mantener el estilo del Renacimiento, en lugar de impulsar pues como que un renacimiento nuevo, ¿sabes? O sea, dejar que el arte renaciera una vez más. Por ejemplo, el caso francés. La Academia Francesa de Bellas Artes era la encargada de establecer los parámetros que mencioné y las fórmulas para el buen arte, entre comillas. A falta de cumplir con esos criterios de la Academia, el arte se veía limitado, pues se le negaba exposición en el Salón de París al artista que no cumpliera. El Salón de París siendo el lugar para exponer tus obras si pintabas en Francia. No me malentiendas, estoy de acuerdo con establecer reglas, solo es interesante pensar en cuántas buenas obras se quedaron fuera de una exposición apropiada por no cumplir con el reglamento. Y pues algo que debes saber es que el Salón de París era como que el lugar al que querías llegar si pintabas. Era realmente el objetivo, la mayor meta. No había mayor honor que poder presentarte en el Salón de París. Pero al mismo tiempo era algo triste porque pues mucha gente dejaba ir su integridad como artista solo por cumplir con los requisitos para poder presentarse en el Salón de París. Entonces podría considerarse como un arma de doble filo, en cierto modo
conseguías tu objetivo, pero pues a qué costo, ¿no? Básicamente. Pero bueno, ya que existían bastantes artistas que se salieron de lo cotidiano, pues fue normal buscar un lugar alternativo para exhibir sus obras. Este lugar se llamó el Salón de los Rechazados, un salón donde se mostraron las pinturas extrañas y alejadas del estilo impuesto hace ya tanto tiempo. Este salón, propiedad del fotógrafo Gaspard Félix Tournachon, creo que no sé cómo se pronuncia, nunca he estado seguro, pero bueno, era mejor conocido como Nadar, entonces vamos a decir el fotógrafo Nadar. Este lugar pues fue el lugar para exponer durante un mes una cantidad mayor a 150 obras de 30 autores diferentes. Estos autores fundaron la Sociedad Anónima Cooperativa de Artistas, Pintores, Escultores y Grabadores, porque pues los nombres cortos no le gustaban a nadie en esa época. En otras palabras, esta fue la Sociedad de Autores Rechazados, un nombre un poco más digerible, ¿verdad? Y durante esta exposición se exhibió la que puede considerarse la obra principal de la corriente impresionista. Aunque esta pintura no se tiene con certeza como la primera obra impresionista, porque pues hubo unas cuantas que se pueden considerar también del estilo que se hicieron algunos años antes, definitivamente esta obra sí es la razón de que exista ese estilo. Hablo, por supuesto, de la pintura de Claude Monet, titulada Impresión, Sol Naciente, una pintura con trazos poco definidos. En el centro se puede apreciar una barca en medio de una bahía. Al fondo se nota una suerte de paisaje borroso entre árboles y el sol al horizonte, en un cielo entre azul y naranja. La luz del sol se refleja en el agua cerca de la barca y la pintura en general está dominada por los colores que mencioné. Hay algunos tonos más, pero el azul y el naranja son los colores dominantes, para dejar claro que se está en el amanecer y que los temas principales son el agua y el sol, haciendo así al amanecer el tema de la pintura. Y sé lo que puedes estar pensando. Israel, hace un rato dijiste que no se trataba de contarme una pintura, y tú mismo dijiste que no podías. Pues no creo poder, o sea, te la puedo describir y ya, pero pues no creo poder transmitirte nada cercano a lo que se transmite si la ves. Pero intento darte una imagen mental solo para que entiendas mejor lo que voy a decir. Mira, creo que toda persona ha visto al menos una pintura en su vida. Lo más probable es que sea alguna muy conocida, de esas que tienen presencia en todas partes. El ejemplo por excelencia que me viene a la mente, y no me sorprendería si a ti también, sería la Mona Lisa, de Da Vinci. Pero incluso si no es esa la que te viene a la mente, es probable que la o las pinturas que más recuerdes sean de trazos definidos y realistas, como retratos o bodegones. Por cierto, los bodegones, en caso de que no reconozcas el término, son esos retratos de animales, objetos inanimados, aunque generalmente se hacen de alimentos, como esos donde ves pinturas o fotografías de comida y bebidas sobre una mesa, generalmente frente a un fondo de color oscuro. Eso es un bodegón, ¿sí? En fin, el punto es que esas pinturas más realistas o que intentan ser realistas y definidas marcaron el arte durante gran parte de la historia, sobre todo desde la época del Renacimiento. Y quizás estés pensando, pues de hecho a mí me vino a la mente La Noche Estrellada de Van Gogh, o algo no tan realista como las pinturas de Dalí. Pero aquí está la cosa. Incluso pinturas surreales como las de Dalí tenían el detalle de tener trazos comprensibles. O sea, sí podías definir las formas que estaba haciendo, sí sabías cuáles eran esos objetos, aunque no fuera realista como los representaba. Y por el otro lado, Van Gogh... Bueno, de Van Gogh hablo en un momento. Mira, escucha, me estoy desviando. El punto es, si al pensar en pintura piensas en objetos o personas cuyas formas son comprensibles, tiene sentido. Pensar en el retrato de una persona o en un paisaje muy claro es lo lógico, pues esa clase de pinturas fueron la norma durante mucho tiempo. Por eso hasta el día de hoy son lo más común, pues la gente intenta representar lo que ve y salir de la norma suele ser algo extraño. No que ya no se haga, simplemente creo que es más difícil encontrar un estilo más personal. Mi punto es que es posible. Es posible encontrar artistas que hacen obras mucho más irreales y personales, más expresivas y, me atrevo a decir, interesantes. Y esto es el arte moderno. Y el arte moderno empezó
gracias al camino que abrieron obras como la de Monet, y ese atardecer indefinido con trazos extraños por todo el lienzo. Ahora volvamos a la pintura. Cuando se exhibió impresión Sol Naciente, pinturas tan extrañas eran rechazadas por una razón. La crítica las consideraba inútiles, como si no representaran nada. Eran una amalgama de trazos mal hechos en una pintura sin sentido. Y esto queda más claro en las palabras de Louis Leroy, un crítico de la época que, buscando insultar el estilo de Monet, le dio nombre y vida por accidente, cuando en su crítica de las obras que vio en el Salón de los Rechazados, al referirse a Impresión Sol Naciente, escribió esto: al contemplar la obra pensé que mis gafas estaban sucias. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés. Impresión. Desde luego produce impresión. El papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta marina. Esta publicación de Leroy tuvo un impacto mayor y muy distinto al que esperaba. En lugar de provocar un descarte general de todas esas obras por parte del público, surgió una disputa entre defensores del arte tradicional y defensores de este arte moderno. Así como Leroy utilizó la palabra impresión del título de la obra como un arma para denigrar el trabajo de Monet, este y otros autores tomaron la palabra como su propia arma, dándole un sentido de poder a su uso. La historia ha demostrado que las palabras denigrantes pueden darle poder al grupo afectado por ellas, y es una práctica atemporal, pero estoy divagando. Entonces, eso hizo la Sociedad Anónima de Artistas. Tomó el término peyorativo y lo utilizó como estandarte para su estilo, nombrando a su movimiento impresionismo. No es coincidencia que estas obras se presentaran en la sala de un fotógrafo, pues en la época la fotografía tampoco era muy bien vista desde la perspectiva artística. Dedicarse a fotografiar era más para documentar hechos históricos. Iba de la mano con el periodismo o simplemente con la historia. No se consideraba que pudiera haber arte real en captar un momento en una máquina de fotos. No requería talento, tal como no requería ningún talento artístico el llenar de pinceladas indefinidas un lienzo. Esto era un desperdicio tanto como la fotografía era una simple herramienta que solo acompañaba una nota periodística, por ejemplo. No obstante, el punto de vista de la crítica no es necesariamente correcto. En ocasiones es solo una perspectiva más. Puedes establecer parámetros para el arte, eso es algo seguro, pero no es una ciencia. No tiene un método específico, solo lineamientos generales. Esos comentarios que hacían sobre la fotografía y las pinturas impresionistas y demás estilos de arte sobre ser pues inútiles, innecesarios o el no transmitir nada, eran solo eso, comentarios. Y comentarios que eran desde una perspectiva personal. Por ejemplo, yo he criticado muchas veces el cine. Bueno, no el cine como tal, sino muchas películas. Porque no me transmiten nada. No siento que tengan ningún mensaje. Pero, si a esas mismas películas que no me transmitieron nada, tú les encuentras algo útil, es válido, al final es su objetivo. Mas no es lo mismo hacer algo solo por hacerlo. Debes tener en cuenta la gran diferencia entre estos dos ejemplos y por qué mantengo mi postura sobre muchas películas. Muchas veces el cine no se hace como arte, se hace por el dinero y se nota. Por eso no siento que tengan nada de valor algunas películas. En cambio, la pintura rara vez representaba ganancias para quien la hacía. Era posible vivir de eso, pero se necesitaba mucha suerte. Nadie se dedicaba a pintar por ganar dinero, porque era como jugar a la lotería. En cambio, dedicarse al cine sí es algo que se puede hacer solo por dinero. Comento esto como un paréntesis. No quiero aparentar incongruencia al decir apoya al arte y luego quejarme del cine. Hay cosas a tener en cuenta para apoyar al arte y esa es una, que se esté haciendo como arte y no solo por ganancias, como se hace en muchas películas. En fin, solo buscaba dejar eso claro. Volviendo al tema, la fotografía y la pintura impresionista no eran tomadas en serio por quienes defendían al arte tradicional. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Como sabemos hoy, pues este debate no es relevante porque pues ambos medios se consideran arte el día de hoy, o al menos eso creo. Pero en esa época sí fue un verdadero debate. Es curioso, la crítica de Leroy se burló de la pintura describiéndola objetivamente, explicando cómo en el cuadro solo era posible distinguir la luz, la atmósfera y los colores.
como diciendo que no hay nada más en esta pintura que estas cosas. Cuando más adelante, el no encontrar nada más que eso sería parte importante de la historia del arte moderno. Sería como decir, qué bueno que solo hay esto en esta pintura, o qué bueno que solo hay esto en esta obra. No sé si te explico. Mira, se trató de cuadros puros, de representar imágenes como eran vistas por su autor, sin protagonistas reales o fantásticos. El protagonista del impresionismo, al menos como yo lo veo, y el del arte moderno en cierto modo, no estaría en la pintura como tal, sino en los ojos de quien la observa. Quien especta la pintura es el verdadero protagonista, pues la está viendo desde los ojos del autor, y ese era el punto, que el autor o la autora de la pintura estuviera protagonizando esa pintura sin estar dentro de ella. Porque generalmente ves algo como, volvamos al ejemplo de la Mona Lisa, ella es la protagonista de su pintura. Generalmente eso se hacía, se tenía una o más personas como protagonistas de la obra, y la idea aquí era lo contrario, que el protagonista fuera como un protagonista omnipresente, que sin estar dentro de la pintura siempre se podría ver, porque es verlo desde los ojos del artista. O sea, siento que me estoy extendiendo mucho en esto, pero solo quería dejar eso más claro. Pero bueno, entonces así nació el impresionismo. Como te dije, técnicamente la pintura de Monet no fue la primera en su estilo. La primera, hasta donde yo sé, sería una de Charles-François d'Aubigny en 1861, aunque Charles no se enfocó en el estilo impresionista. Por eso la obra de Monet fungió como catalizador del movimiento, pues él sí se dedicó al estilo completamente. Pero quizá ahora te preguntes, ¿en qué consiste realmente la pintura impresionista? Y excelente pregunta. Entender eso es el siguiente paso. Como te dije, el impresionismo es parte de los antecedentes del arte moderno. Se conoce como esa primera ruptura entre artistas y academia. Artistas desafiando los cánones establecidos desde el Renacimiento y buscando representar al mundo de un modo nuevo. Las características del impresionismo son, principalmente, captar un momento cualquiera en la pintura, al instante en el que ocurre, plasmando la luz del momento sin definir la identidad de donde se proyecta. Abrir los ojos de quien observe la pintura a cómo esta técnica adopta las formas de maneras muy variadas y capturan paisajes cotidianos desde perspectivas más creativas, de tal modo que pudieran representar el mundo de manera espontánea y hacer un nuevo análisis de la realidad. La clave del impresionismo está en el uso de la luz y colores sin definir. Las pinceladas se notan claramente para que, en lugar de tener colores y objetos definidos, la unión de todos los trazos imprecisos formen algo único. O sea, debes tener en cuenta, no es que esté diciendo de que estas pinturas simplemente eran así una bola de manchas de pintura, no, o sea, sí se creaba algo distinguible, simplemente que rara vez se definía, como se acostumbraba en la época. Ahora, aunque la luz es un punto importante del impresionismo, es importante dejar algo claro, pues hay otra corriente cuyo punto principal es la iluminación, y no debemos confundirlas. Me refiero al luminismo. Este movimiento surgió más o menos al mismo tiempo que el impresionismo, pero en América, aunque se expandió hasta Europa más adelante. De hecho, se vio algo opacado por el impresionismo, pero también tuvo presencia. Ambos estilos intentaron buscar algo nuevo y compartieron una visión de la luz cambiante, de captar la luz en el momento en que toca algún objeto o alguna persona, etc. Sin embargo, el luminismo se enfocó sobre todo en mostrar paisajes bien iluminados, más realistas y más descriptivos, mientras por su lado el impresionismo es mucho más abierto, al menos en concepto, porque como te dije, no se definía tanto y no le interesaba tanto verse realista, como el luminismo, que sí intentaba hacer más un retrato real del paisaje que se estaba tomando, en lugar de una perspectiva personal. Otra corriente importante a diferenciar sería el posimpresionismo, la cual nació a finales del mismo siglo, usando al impresionismo como base, obvio, por eso su nombre, pero expandiendo sobre esos principios. Te digo que es importante diferenciarlo porque no ahondaré en ese tema. Para diferenciarlo debes tener en cuenta algunos puntos. El impresionismo se enfocó sobre todo en paisajes,
aunque también se hacían pinturas bajo techo. Mas los impresionistas acostumbraban pintar en exteriores, para poder captar esos cambios en la naturaleza. En cambio, el posimpresionismo se enfocó menos en la naturaleza. Además, es más personal e introspectivo. Rompió con las limitaciones de color del impresionismo, pues este generalmente se enfocaba en el uso de pocos colores, como te mencioné al hablar de la pintura de Monet. No solo pocos colores, sino generalmente se enfocaba en los colores primarios y sus complementarios. En cambio, el posimpresionismo dejó agregar más colores y potenció algunas otras técnicas que en el impresionismo original no fueron tan relevantes. Un gran ejemplo del posimpresionismo sería Van Gogh y su pintura La Noche Estrellada, quizá la más conocida del movimiento y, por supuesto, la más conocida de Van Gogh, hasta donde tengo entendido. Mi punto de contarte esto es dejar claro cómo diferencias mínimas crean un movimiento completamente nuevo en el arte. Todo se puede identificar en algún género o estilo, e identificar esto hace la diferencia sobre el esfuerzo de cada artista, pues cada movimiento tenía sus propios mensajes y confundirlos significa reducir esos mensajes. Eso es lo que pretendo evitar. Reducir la intención de los artistas cuando hacían alguna obra. Por eso creo que sí es importante identificar que cierto arte viene de cierto estilo o de cierta época, porque así lo puedes poner en contexto y entender mejor cuál fue el objetivo de esa pintura o escultura o lo que sea que estés viendo. En fin, el impresionismo fue una pequeña revolución, y esta época marcó lo que me gusta ver como el segundo renacimiento de la humanidad. Aunque su impacto no es visto como algo tan grande como el renacimiento original, no duró tampoco tanto tiempo, sí me parece una parte casi igual de importante en la historia. Y hablando específicamente de la corriente impresionista, la considero mi favorita porque marcó ese punto medio entre el arte clásico y el arte moderno, cuando el arte intentó volverse único, pero antes de dividirse en demasiados estilos como para contarlos todos. Es ese punto neutro perfecto entre la realidad y la completa ficción. El movimiento impresionista se inspiró en el mundo real sin fotografiarlo de manera idéntica. En lugar de eso lo interpretaba, alejándose del marco del arte clásico. Pero al mismo tiempo, el impresionismo no alcanzó el punto del arte moderno, cuando ya se crearon obras de ficción completas. Esa neutralidad en la que se encuentra el impresionismo siempre captó mucho mi atención. O sea, siempre desde que empecé a aprender del tema, obviamente. No es como que de niño dije, ay, mira, esa pintura es impresionista, wow, o sea, no, tú me entiendes. Espero haber dejado claro, al menos a grandes rasgos, en qué consistió el impresionismo. Tan solo para que tengas una idea y al punto de que puedas ver una de estas pinturas y decir, oh, ok, creo que eso es impresionismo. Ni siquiera tienes que tener la certeza, simplemente el que lo sospeches ya es una ganancia para mí. Ahora quiero hablarte sobre algunos artistas de la época. No por orden de su relevancia en el impresionismo ni nada, simplemente son artistas cuya obra disfruto y sus vidas, al menos en mi opinión, valen la pena conocer. Cuando menos superficialmente. Empecemos con Monet, la clave del impresionismo. A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, una vez se inició como impresionista, se mantuvo pintando en ese estilo. Aunque en su juventud se decantó más por dibujos caricaturescos, la pintura fue lo que realmente lo marcó. Se hizo de amistades con intereses parecidos, como Edouard Manet, Frédéric Bazille, Pierre-Auguste Renoir y Alfred Sisley, todos pintores que pasarían a la historia por ser fundadores o colaboradores del impresionismo junto a Monet. Por desgracia, no todos podrían presenciar su impacto en el arte, pues para 1870 el grupo de amigos se dispersó por la guerra franco-prusiana, en la cual algunos fueron llamados a combatir, por ejemplo Frédéric, quien murió en batalla. Por fortuna, aunque Renoir también fuera convocado, él logró sobrevivir y volvió para continuar con su trabajo. Mientras tanto, otros artistas como Degas y Manet permanecerían en París durante el conflicto, sin verse partícipes de él. Por su parte, Monet aprovecharía su tiempo para conocer otras partes de Europa, como Londres y Holanda, explorando sus paisajes y retratándolos con su estilo propio junto a Camille Pissarro, pintor con el cual podría decirse que establecieron las bases del impresionismo,
y juntos se consideran los padres de este movimiento. Con el tiempo, Monet se enfocó en realizar series más que cuadros individuales. Las series, como su nombre lo indica, consisten en múltiples cuadros sobre un mismo tema, lugar, etc. A medida que envejeció, se volvió mucho más prolífico en su arte, pues originalmente tardaba meses en terminar una sola obra. Sin embargo, cuando abrazó su estilo, fue capaz de invertir su cantidad de obras y tiempo invertido en ellas, pues buscaba demostrar cómo la luz transforma nuestra idea de la realidad, cómo, al impactar sobre los objetos, nuestra manera de percibirlos es otra, haciendo, de cierto modo, que el mismo objeto ya no sea lo que solía ser antes de que la luz se reflejara sobre él. Monet realizó muchas series y muchas obras independientes. Sin embargo, creo que la más influyente de todas debe ser la de impresión Sol naciente, no solo por su impacto en el movimiento, sino por su impacto en el mismo Monet, pues fue en esa pintura que cimentó su propio estilo, que serviría de inspiración para muchos y muchas otras artistas en el futuro, y también le serviría a él mismo para abrazar aquello que él quería hacer, en lugar de dejarse llevar por las ideas de la academia. En segundo lugar, te hablaré de Pierre-Auguste Renoir, el impresionista conocido como el más hedonista de todos, conocido así por divergir del estilo que la mayoría de sus contemporáneos compartían, o sea, en lugar de mostrar los efectos de la luz sobre la naturaleza, él intentó mostrar los efectos de la luz sobre la vida. De esta manera, la obra de Renoir se enfocó en la alegría de vivir. Por eso se le consideraba un hedonista. Si no sabes a qué se refiere el hedonismo, básicamente se trata de los placeres de la vida. Por eso cuando se habla de la alegría de vivir en las obras de Renoir, pues se habla de hedonismo. Entonces, aquí está la cosa. No importa qué mostrara su obra, pues siempre buscaba transmitir felicidad. Otro aspecto notable de Pierre era su paleta de colores. Solía usar más colores que la mayoría de los impresionistas, pues generalmente se enfocaban en 2 o 3 colores y se encontraban formas gracias a las diferentes tonalidades, o sea, de esos mismos colores. Sin embargo, él utilizaba colores más contrastables y a menudo utilizaba tonos oscuros, pues así podía resaltar la luz dentro de sus pinturas, y los tonos oscuros no eran muy comunes en los impresionistas. De Renoir quiero hablarte de su pintura El almuerzo de los remeros, una que creo representa lo que te conté mejor que cualquier otra. Aunque trató muchos temas comunes en la pintura, como mujeres, tanto desnudas como vestidas, flores, niños y demás, todas compartían esa intención de mostrar la alegría, y un vivo ejemplo es esta pintura de los remeros. Toma lugar en una terraza muy popular a las orillas de Sena, y disculpa si lo pronuncio mal, pero prefiero pronunciarlo mal a traducirlo y que esté mal la traducción. Pero bueno, en la Maison Funès, una casa donde se rentaban botes para recorrer París, un lugar activo de día y de noche, siempre de fiesta. En la pintura, la terraza está repleta de gente, remeros, mujeres y hombres bien vestidos, compartiendo un momento en la mañana. Hay un bodegón en primer plano mostrando vino y frutas entre varias personas conversando. Hay 2 mesas, en cada mesa hay un grupo de gente, pero parece que todos están conviviendo al mismo tiempo. No es como que estén separadas las mesas realmente, simplemente es para que todas las personas en la pintura puedan tener dónde sentarse, aunque no todas están sentadas. Esta es una pintura importante para Renoir, pues no solo se trató de retratar uno de sus lugares favoritos, pues en esta terraza es donde él solía pasar la mayor parte de su tiempo, sino también se trató de retratar personas importantes para él, pues en esta pintura retrató a varias de sus amistades. Los rostros de las personas en la pintura no son personas aleatorias que estuvieron un día en la terraza, o simples intentos de crear rostros nuevos, sino personas cercanas a él, pero nadie protagoniza la escena. Vemos desde los ojos de Pierre una reunión con la gente que aprecia mientras él simplemente disfrutaba una mañana más en uno de sus lugares favoritos. A menudo podemos ver una pintura y solo pensar, qué chido, está bonita, pero creo que rara vez nos ponemos a pensar en la historia de esa pintura, y conocer esas historias a veces solo multiplica las sensaciones de ver esas obras. Claro, al final tú debes hacer tu interpretación, pero igual es muy importante conocer el contexto en muchos casos, y este es uno, entre todas las personas que forman parte del almuerzo está Alina Charigot,
quién era su modelo favorita y eventualmente sería su esposa. Es mi pintura favorita de Renoir, más desde que conozco la historia detrás de ella. Y antes de terminar con Renoir, quiero pasarte una cita que considero importante para el impresionismo. Para entenderla, debes tener en cuenta las cosas que te he dicho, sobre todo las que se tratan del color, y cómo este estilo, entre otras cosas, trató de reflejar el efecto de la luz sobre la escena de retratar. Por eso se utilizaron colores primarios, colores que pudieran representar la luz. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, Pierre-Auguste Renoir explicó su estilo de pintura una vez usando las siguientes palabras. Una mañana, uno de nosotros se quedó sin el negro, y fue el nacimiento del impresionismo. Me gusta mucho esa cita por lo que representa. Una vez que no puedes usar un color, ¿qué haces? Usas otros y ya. No es el fin del mundo, es una oportunidad de hacer algo nuevo. No necesitas más de un color cuando este se termina, porque lo puedes representar utilizando otros colores. En tercer lugar, volvamos al inicio de esta historia. Edgar Degas. Fue pintor, escultor y dibujante pastel, de los más célebres impresionistas. Pero aquí está lo curioso sobre Degas. Él se consideraba a sí mismo un realista, pues se enfocaba en hacer dibujos definidos y comprensibles. Y es curioso, porque eso es algo antiimpresionista. Como te dije, uno de los objetivos era imprimir las cosas, no definirlas. Además, a diferencia de sus contemporáneos, no se interesaba por los paisajes. Todo lo contrario, prefería retratar interiores. Sus obras se enfocaron casi siempre en el cuerpo humano, algo que el impresionismo no alentaba mucho. Entonces, probablemente estés pensando, a ver, Israel, ¿cómo que su estilo era antiimpresionista? Si me dijiste que es de los más célebres e incluso que es de los más influyentes del impresionismo. A eso te respondo, primero, muy bien, estás poniendo atención, excelente. Segundo, ¿por qué si él mismo se consideraba realista se le ve como un impresionista influyente? Bueno, no sé. Realmente no hay una explicación clara. Si lees al respecto te encontrarás con que muchas fuentes ni siquiera mencionan su poca identidad como impresionista. Si ahondas más, aquellas que sí lo mencionan no explican nada más. Solo te dicen eso sin explicar, pero se considera impresionista por X o Y. Entonces, realmente creo que depende de cada quien darse cuenta. Si me lo preguntas a mí, creo que se le considera impresionista por un aspecto muy importante de su estilo. Quizá el más importante, solo después del cuerpo humano. Me refiero, claro, a su interés por captar el movimiento. Degas tuvo una fijación especial por el ballet y las bailarinas. Dedicó la gran mayoría de sus obras a esta temática, intentando siempre captar las posturas de las bailarinas de una forma natural, esto como parte de su fijación por el cuerpo humano. Fue muy reconocido por muchas cosas, no solo por su arte, sino por su personalidad. Considerado un ingenioso muy frío, tan frío que era considerado un misántropo, además de muy conservador, y por si fuera poco, fue un famoso antisemita. Pero eso ya es fuera de su arte. Cuando empezó a perder la visión, alrededor de sus 50s, se enfocó en el esculpir y en el dibujo pastel, pues no necesitaba una visión tan precisa como con la pintura. Mientras más envejecía, mayor era su ceguera, obviamente, pero también su reclusión del mundo. Un dato curioso es que cuando su ceguera aún no estaba tan avanzada, él la aprovechó, fingiendo que estaba mucho más ciego de lo que realmente estaba, solo para evitar saludar a la gente que le caía mal. Degas murió solo y ciego sin que sus obras fueran muy consideradas durante su vida, pues como pasa con la mayoría de los artistas, su reconocimiento fue póstumo. Es curioso, me identifico mucho con Degas. O sea, no en todo, no soy un antisemita, no te preocupes por eso, la gente judía y yo estamos en términos chidos, todo cool. Sino me refiero, por ejemplo, a eso de la ceguera. Como que verle ese lado positivo o incluso cómico a perder la vista, al punto de verlo como una ventaja para poder evitar a la gente. Solo me falta tener su talento y sería perfecto. En fin, la obra que quiero comentarte de Degas es El ensayo, también conocida como Ensayo de ballet, una obra que... Espera,
Acabo de caer en cuenta de que tampoco te expliqué por qué es considerado impresionista. Lo siento. Hablemos de eso antes de pasar a la pintura. Ok, como te dije, Degas tenía una fijación por el ballet. No solo eso, como muchos otros, fue un gran observador de la mujer, pero su verdadera pasión venía de capturar el movimiento. Por eso, en sus pinturas es común encontrar imágenes así, como las bailarinas y carreras de caballos. Situaciones donde siempre se encontraría movimiento. En mi opinión, se le puede considerar impresionista no por el contenido y estilo de sus pinturas como tal, sino por la intención en ellas. Captar el movimiento solo puede ocurrir durante un momento fugaz, una imagen instantánea tal como el autor la apreciaba. No es tanto de cómo daba sus pinceladas, pues claramente él era un perfeccionista e intentaba definir bien las figuras en sus obras. Sin embargo, es bien sabido de él que sus pinturas tomaban intento tras intento tras intento. Para explicar bien esto, hay una cita de un crítico llamado Edmond de Goncourt, que creo lo define muy bien y define muy bien al estilo de Degas específicamente. Después de grandes ensayos, experimentos y tiros de prueba en todas las direcciones, él se ha enamorado de la vida moderna. Estas palabras del crítico fueron tras visitar su estudio y encontrarse con la multitud de pinturas que hizo sobre un mismo tema o una misma imagen. Degas es la representación perfecta del impresionismo, pues con una sola escena hizo múltiples pinturas. O sea, múltiples perspectivas y múltiples interpretaciones de una misma situación. Y esto se vio, quizá mejor que en el resto de sus obras, en esta pintura, el ensayo. Por eso es que Degas es considerado impresionista, al menos como yo lo veo, por su capacidad de representar una misma imagen de incontables maneras. Esa capacidad de representar eso mismo con múltiples perspectivas, eso es el impresionismo. Y como te dije, se mostró en el ensayo. Ahora, el ensayo fue uno de los primeros trabajos que hizo con la temática de las bailarinas. En él podemos ver un salón casi sin muebles, a excepción de una pequeña silla donde se encuentra sentado un violinista. Claramente es quien se encarga de la música para el ensayo de las bailarinas, y está concentrado en tocar sus notas. De fondo podemos ver 3 enormes ventanas que ocupan gran parte de la pared hasta el techo. Por las ventanas es posible ver las hojas de un árbol y vislumbrar el resto del edificio donde se encuentra esta imagen. La luz que entra por las ventanas ilumina todo el lugar lo suficiente para ver de manera clara la parte principal de la pintura, las bailarinas. Un conjunto de unas 9 niñas divididas en pequeños grupos. Junto a la pared, al fondo, una se estira y otras parecen conversar. Más al centro, otro grupo está haciendo piruetas y, finalmente, una niña se encuentra a solas tras el violinista, como preparándose para comenzar el ensayo. Esta pintura, hasta donde tengo entendido, es una de las que Degas intentó realizar en muchas ocasiones hasta estar finalmente feliz con el resultado. Pero lo interesante es cómo nadie se encuentra inmóvil. O sea, sí, es una pintura después de todo. Obviamente todo está inmóvil. Mi punto es que sí es posible ver que se captó un instante en medio de mucho movimiento. Y ese era su estilo representativo. Puedes ver cómo las bailarinas están realizando todas alguna acción, estiramientos, piruetas o solo están tomando una posición. Todas están en el proceso de movimiento. Igual el violinista, la manera en que sostiene el arco da la señal de que está moviendo su mano. Por eso, en mi opinión, Degas es considerado impresionista, porque siempre intentaba imprimir un momento cualquiera mientras ocurría. No antes, no después, no esperar hasta que todo estuviera en calma de nuevo y no hacerlo antes de que todo empezara a moverse, sino captar un instante que está ocurriendo y al verlo sabes qué es lo que está ocurriendo. No se necesitan palabras ni un contexto, solo ver la impresión que dejó Degas. Aunque dije que el tema principal de esto sería Degas, quiero cerrar con una obra y autor sorpresa. Bueno, no es sorpresa si viste el icono de este episodio, pues ahí puse las obras de las cuales hablaría. Sin embargo, esta última tiene una historia más interesante, y si me lo preguntas, una que vale más la pena conocer que las otras 3. No por demeritar el trabajo de esos artistas,
Todo lo contrario, es porque este trabajo no ha recibido ni de cerca el reconocimiento merecido. Lo sé, dije que así suele ser con los artistas, se reivindican después de su muerte. Pero este es un caso especial, pues ni siquiera la muerte, hasta donde sé, le ha traído el reconocimiento merecido a Mary Cassatt, la última autora que quiero tratar hoy. Una pintora que aparecería de la nada y se ganaría un lugar entre los grandes impresionistas. Cuando se habla de impresionismo es común pensar en puros hombres franceses. Abundaban y fueron los creadores del movimiento, no tiene nada de malo reconocerlos. El problema es creer que son los únicos, pues también hubo mujeres. No muchas, pero ahí estaban, como Eva González y Berthe Morisot. Pero me enfoco en Mary por una razón. Creo que su estilo fue el más único y ella misma fue la más destacable. Pero entremos en contexto. Mary Stevenson Cassatt nació en Pensilvania, bastante alejada del arte que hemos visto este episodio, por allá del 1844. Sin embargo, se mudó entre América y Europa varias veces durante su infancia. A los 11 años, estando en París, visitó una exposición donde estuvieron dos pintores que mencioné, Degas y Pissarro, sus futuros colegas y mentores. Tras esta exposición, Mary decidió dedicarse al arte, aunque su familia no estuviera de acuerdo. Pero no solo eso, aunque en la época era algo extremadamente raro, a menudo se encontraba hablando de feminismo, causando disgusto entre su familia y la sociedad. Pero eso no le evitó forjar amistad con otros compañeros artistas, mayoritariamente varones, claro. Sin embargo, las instituciones no eran tan progresivas como sus compañeros, pues tenían muchas restricciones por ser mujer, como en no poder trabajar con modelos desnudos. Se consideraba indecente para una señorita pintar desnudos. Esta clase de obstáculos le empujaron a marcharse de París y buscar educación fuera de la academia en la que ya había estado, ya que como mujer no podía estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Recibió clases particulares y diariamente visitó el Museo Louvre. Mejoró sus habilidades con la práctica y una de sus pinturas entró al Salón de París. Para esto, recuerda que a veces ni los mismos pintores franceses lograban entrar al salón parisino. Entonces, una mujer, y luego extranjera, era algo bastante raro de exponer ahí. Pero esto fue apenas en 1868. Aún no entraba el impresionismo. De ahí que lograra entrar al salón. Pero unos años después llegó el impresionismo. Seguir el estilo tradicional ya no le interesaba a Mary, aunque eso le costara regresar al Salón de París. Ahora, debes tener algo en cuenta. Para empezar, incluso siguiendo el estilo tradicional, sus obras no eran tomadas en serio solo por el hecho de ser mujer. Entonces, su decisión por dejar lo tradicional era comprensible. No solo eso, en esa época... Simón. Bueno, como sea. Para que una mujer se desarrollara en el arte debía tener algún protector en el jurado del salón o coquetearle a algún miembro. Negándose a comprometer su integridad, Mary comenzó a pintar sobre la actualidad, lo cual le ganó el rechazo del jurado del salón parisino. Sin embargo, lo que le quitó el salón parisino también le consiguió a Degas, quien la invitó a exponer en el Salón de los Rechazados, ese salón de los pintores odiados por la crítica, como ahora Mary era una más. Ya en el Salón de los Rechazados, Mary fue una más del grupo impresionista. Orgullosa, además. Por desgracia, solo podía reunirse con sus compañeros en privado y en exposiciones, debido a las restricciones sociales de la época. Pero eso no le evitó ser una parte importante del movimiento, además de una gran amiga de Degas, quien fue su mayor aliado en conseguirle las oportunidades que merecía y se le negaban solo por ser mujer. Un dato curioso es que se crearon rumores de que Mary y Degas tuvieron algo más que una amistad. Rumores, obviamente, de la época. Pero se me hace gracioso y no le encuentro sentido. O sea, para empezar no hay pruebas. Segundo, tendría sentido que intentaran demeritar a Mary diciendo que consiguió reconocimiento seduciendo a algún hombre. Pues cualquier mujer que tuviera éxito generalmente intentaban derrumbarla. Y finalmente... Degas era muy solitario y sus interacciones con las mujeres a lo mucho y eran para pintarlas, no más. Entonces es gracioso pensar que la gente realmente creyera que hubiera algo entre ellos dos. Y si lo creían, yo creo que era simplemente por demeritar a Mary, no porque lo creyeran de verdad. En fin, es triste ver la carrera de Mary y pensar en lo lejos que pudo llegar sin los obstáculos de ser mujer. Es algo estúpido porque sus pinturas son de tanta calidad
y en algunos casos de mayor que los mejores pintores. O sea, alguien como Mary merece tanto o incluso más reconocimiento que alguien como Van Gogh, que no es recordado por su talento, sino por estar bien zafado, y esa zafadez es lo que usó para sus obras. Cuando pintores como él, que realmente no hicieron casi nada de su vida, no me malentiendas, o sea, la historia de Van Gogh sí es interesante, pero vamos, realmente la de Mary debería tener esa misma fama, porque pintores como Van Gogh no tuvieron más obstáculos que el artista promedio, mientras Mary y muchas otras artistas tenían muchos obstáculos muy estúpidos e insensatos, cuando su arte sí intentaba dar un mensaje real y útil. Mary pintó las vidas reales de las mujeres, privadas y públicas, reivindicó a la figura femenina y su feminismo siempre fue notable. Y eso se me hace algo de reconocer, pues fue en una época donde el feminismo apenas si se veía. Entonces, una feminista estaba prácticamente sola. Y actuar a pesar de eso requería mucha valentía. En ese entonces no se escuchaban términos como sororidad, ni se veía el apoyo de otras mujeres porque la mayoría de las mujeres tenían miedo de actuar. Definitivamente, Mary fue una persona cuya vida y obra merecen mucho mayor reconocimiento al que tienen. Entonces, ya en contexto, hablemos de Niña pequeña en un sillón azul, la obra representativa de Cassatt. Una pintura que nos muestra varias cosas. Una habitación iluminada, tanto que parece que literalmente hay luz dentro de la pintura. En el fondo es posible ver unas ventanas y un sillón azul extenso. Algo curioso de esta pintura es que siempre he sentido que es en el mismo lugar que la pintura del ensayo de Degas. Si tuvieras oportunidad de revisar estas dos pinturas, quizá veas a qué me refiero. O quizá solo estoy menso, porque la habitación tiene un color muy parecido y una estructura también, y las ventanas de hecho me recuerdan a las del estudio de ballet en la pintura de Degas. No sé, podría ser mi imaginación. Si tuvieras la oportunidad de buscarlas y compararlas, dime qué opinas. Ya sea que creas lo mismo que yo o no, me gustaría saber tu opinión. En fin, al otro extremo de la habitación hay otro sillón azul junto a la pared contraria. Ya cerca de nuestra perspectiva, en primer plano, hay dos sillones azules más. En el sillón de la izquierda hay un perro durmiendo, y en el de la derecha, como advierte el título de la pintura, una niña pequeña. Pero aquí está lo interesante. La niña está sentada de una manera muy relajada, muy curiosa. Está viendo hacia la nada, a donde no podemos ver, como con flojera, con una mano tras su cabeza y la otra en un respaldo del sillón, desparramada sobre él con sus piernas abiertas. Ahora sí que está tirando barra en el sillón bien a gusto, ¿no? ¿Por qué eso me parece interesante? Porque es una representación natural de la niña. Ten en cuenta la época. Digo, si incluso hoy día, pues más en esa época. Las niñas y las mujeres debían ser representadas siempre con las piernas cerradas, buena postura, pues todos los aspectos que se denominaban como los de una señorita, por poco natural que eso fuera para ellas. Así debían presentarse siempre. Como dije, incluso hoy, en muchos casos, se les exige eso a las mujeres. Pero por eso me agrada tanto la pintura de Cassatt. Iba en contra de esos parámetros sociales y mostraba a las mujeres como personas, no como se esperaba que actuaran, todas robóticas y bajo órdenes siempre. Las mostraba como actuaban normalmente, como actuaban cuando podían ser ellas mismas sin el constante escrutinio de la sociedad o de sus familias incluso. Una señorita no debía mostrarse de la manera en que se mostraba la realidad en las pinturas de Mary, pero ese era su punto, que la idea de una señorita, entre comillas, era algo ingenuo e innecesario. No hay señoritas, solo niñas y mujeres, y deben ser quienes decidan ser, no quienes se les obligue a ser, o al menos eso interpreto yo. Una pintura como esta, mostrando a una niña con una actitud tan relajada, si la hubiera pintado cualquier hombre, sería un cuadro mal hecho y simplemente se le habría ignorado. A lo mucho y una palmada en la mano para después decirle, solo los niños se sientan así, tontuelo. Pero lo pintó una mujer. ¿Cómo se atreve? Por eso las mujeres no deben ser artistas. La diferencia en reacciones era predecible y muy tonta. Pero así fue. Y no había nada que hacer. Solo seguir haciendo su arte, y es justo lo que hizo. La mejor parte de este cuadro, para mí, es como en el caso de Impresión Sol Naciente, no tanto su mensaje,
O sea, no tanto lo que representa para el mundo, sino lo que representa para su misma autora. O eso creo. Mira, tengo entendido que Degas dio algunas pinceladas a este cuadro, pero aunque se le acusó de haberlo pintado en lugar de Mary, él siempre aseguró que ella era tan buena como el resto de los pintores. Y es triste ver que su nombre no sea tan reconocido. Nombres como el de Mary suelen ser vistos por encima. Supongo que yo hice lo mismo con Berthe Morisot y Eva González, pero es por cuestiones de tiempo. Y si te soy sincero, el trabajo de ellas no lo conozco tanto como para hablar al respecto. Pero el caso de Mary es muy interesante, sobre todo en esta pintura, porque para mí esa pintura representa la misma Mary. Esa niña, como yo lo veo, es Mary. Una niña despreocupada, ignorando las miradas del público. De ahí que la niña mire al vacío y no hacia quien observa la pintura. Una niña sin interés por el que dirán, solo tomando un descanso y siendo ella misma. Le pese a quien le pese. Así es como llegamos al final de Creando Impresión. Espero ya hayas disfrutado estas historias y ese pequeño intento de giro de trama al final. Quise dejar a Mary como una sorpresa. No sé por qué. Digo, no solo puse la obra en el icono del episodio, sino si el tema no te interesa, el que hable de Mary en un punto, otro, o el que no la mencione te dará igual. Pero en mi mente se veía chido, entonces lo hice. Como sea, hice este episodio porque el impresionismo es mi corriente favorita por múltiples razones. Siempre quise pintar, pero nunca se me dio. Lo mismo con el dibujo. No considero que tenga el talento. Entonces mi alternativa fue aprender al respecto. No sé mucho, pero bien dicen que el que puede hace y el que no enseña. Yo creo que también el que no, pues aprende. Y yo intento aprender poco a poco. Y entre lo que he aprendido, creo que lo más importante es lo que me enseñó el impresionismo. Esta corriente demostró que una misma imagen puede tener muchas maneras de representarse. O sea, cualquier idea se puede transmitir en incontables maneras, siempre y cuando haya gente dispuesta a compartir su propia manera de transmitirla. El impresionismo nace a partir de muchas problemáticas y restricciones. Es una forma de expresar que toda la gente puede expresarse a su manera. Toda persona cuenta con su propio poder de hacerse escuchar cuando alguien quiere mantener el silencio. Es una lucha contra la conformidad, pues las y los artistas dejaron de conformarse con imprimir la realidad en el lienzo. En lugar de eso, decidieron hacer una impresión de cómo interpretaban la realidad, en un momento dado. Por desgracia, aunque hubo hombres y mujeres casi por igual en el impresionismo, se tiende a recordar solo a los hombres. A veces no es nuestra culpa no conocer a la gente importante, pues la historia es quien ignora a esas personas. Pero si conocemos de alguna persona relevante para algo de nuestro interés, vale la pena compartir ese conocimiento. Y es lo que quise hacer con Mary específicamente. Espero y esto te inspire a algo. Ya sea compartir tus propios conocimientos sobre algo que sientas que mucha gente no conoce y deberían conocer, o aprender más de alguno de estos artistas, o cuando menos, ver sus pinturas. Vale la pena conocerlas, pues son la evidencia de cómo muchas personas intentaron dejar su huella en el mundo, de cómo una crítica negativa impulsó a un grupo de artistas a promover sus obras en lugar de rendirse, solo porque alguien dijo que hacían un mal trabajo, y usando como arma lo que alguien usó como un insulto, causaron su propia impresión en el mundo. Ahora, una vez cerrado este episodio, quiero cerrar con una cita de un pintor que no examiné, pero sí mencioné, porque fue parte importante del movimiento, Edouard Manet. Pues creo que sus palabras representan perfectamente el impresionismo, así como mis razones para considerarla mi corriente favorita. Recuerda que el arte es para expresarte, no para complacer. Por eso, en palabras de Edouard Manet, ten siempre en cuenta lo siguiente. Pinto lo que veo, no lo que otros quieren ver. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast si quieres estar al tanto de los nuevos episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que en ellas publico una pista del siguiente episodio junto a su fecha de estreno una semana antes de su publicación. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, una breve historia sobre el impresionismo y algunos de sus autores. Espero la hayas disfrutado. Hasta la próxima.